Bueno, vamos a ver, gloria a Dios. Ay, hermanos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu amor, misericordia y bondad. Te alabamos porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Aquí estamos, Señor, para que nos ayudes a renunciar cada día a nosotros mismos para que sea Cristo formado en cada uno de nosotros, que está en tu plan y en tu propósito. Que la palabra que tú nos des hoy, Padre de la gloria, sea o es la semilla que tú quieres sembrar en nuestros corazones. Pero te alabamos porque eres tú quien le das el crecimiento, para la gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, amén. En el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando la iglesia comienza después de la resurrección de Jesucristo y comienzan a predicar el evangelio bajo la unción y el poder del Espíritu Santo. Aquí en el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan, y en las oraciones. Yo quise citar esta escritura porque dice que perseveraban en una de las cosas que ellos perseveraban. No era en la relación unos con otros, sino en la comunión. ¿Qué entendemos por estar todos unánimes en comunión? Bien sencillo. Pensando lo mismo, creyendo lo mismo, hablando lo mismo. Y cuando nosotros escudriñamos las Escrituras entendiendo que Dios siempre lleva a cabo su plan por medio de diseños, lo que nosotros lo conocemos hoy como planos. Tenemos que entender, estamos advertidos de que hay muchos, pero muchos, que se han extraviado de la verdad. Ahora, ¿qué es la verdad? Eso tiene que estar en nuestro espíritu, en nuestra mente, de que la verdad no es una doctrina, no es una secta religiosa. La verdad es una persona, es Cristo Jesús. ¿De qué forma un pastor con su congregación pueden estar apartados de la verdad, predicando aún así de Cristo, usando la Biblia, y estar apartado de la verdad? Para contestar esa pregunta tenemos que ir a Génesis, capítulo 3. ¿Qué fue lo que logró Satanás con la primer pareja que Dios puso en el huerto, que hoy conocemos como Adán y Eva? Lo que logró Satanás es lo que está logrando en el día de hoy. Que cuando él comenzó la conversación con Eva, él le trajo la idea que a lo que ya Dios tenía, ellos le podían añadir algo más.
Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes comen de este árbol, van a ser igual a Dios. Cuando Eva miró el árbol, ¿qué fue lo que ella consideró de él? Era un árbol agradable a sus ojos. Le gustó para comerlo. Y así obedeció la voz de Satanás. Recordemos que Dios bendice todo aquello que Él ha organizado y que está en su plan. Y en el plan de Dios ni se le puede añadir ni se le puede quitar. Así es que entendiendo esto podemos ver hoy que en nosotros hay una responsabilidad delante de Dios de no solamente congregarnos para ser edificados, como dice Judas, edificándonos sobre vuestra santísima fe. Es santa porque viene de parte de Dios. Y ya vimos en la reunión pasada, está en la palabra de Dios, que la iglesia debe caminar no por vista, sino por fe. Porque las cosas que se ven son temporeras, pero las que no se ven son eternas. Y Cristo vino, dio su vida por nosotros para sacarnos de lo temporal y llevarnos a lo eterno. Por eso es que Él dijo, mi reino no es de este mundo. No es de este mundo. Y ahí está la oración que Él oró en Juan capítulo 17. Donde me llama la atención porque Cristo orando le dice al Padre, yo no estoy orando por los del mundo. Yo no te estoy pidiendo por los del mundo, sino que estoy orando por los que me diste. Estaban en el mundo, pero tú me los diste. Por esto es que estoy orando. Y oro también por todos aquellos que han de creer por la palabra de ellos. Y la palabra que tenían los apóstoles no era una palabra propia, sino que era la palabra de Cristo. O sea, las enseñanzas de Cristo. Y nosotros tenemos una responsabilidad, repito, de que estamos llamados a crecer en el conocimiento de la gracia de Dios y de Jesucristo. Pero también Dios quiere usarnos como instrumento en sus manos para que todo aquel que nosotros entendamos, y cuando hablo de todo aquel, yo no estoy hablando ahora de los que están en el mundo, de los incrédulos, sino que cuando usted se encuentra un creyente que se congrega, que no falta a las reuniones, que está cumpliendo con todo lo estipulado ahí en esa congregación, que tiene su pastor. Pero cuando usted entiende que se están enseñando cosas adicionales a lo que Cristo enseñó, estamos llamados a tratar con ese hermano, esa hermana, e inclusive, sea pastor, hablarles en el error en que están. No pienses que vas a hablarle porque te van a querer y te van a obedecer. No es así. Es que hay un deber, como le dijo Dios a Ezequiel,
háblale, te oigan o no te oigan. Ese es el deber tuyo, hablarle. Por eso hay que estar, como dice el apóstol Pedro, en segunda de Pedro, capítulo 2. Segunda de Pedro, capítulo 2. Vamos a ver si lo encontramos, que se me perdió la escritura. Es donde Pedro dice a los dignatarios de esta carta, para ese tiempo y hoy para nosotros, que nosotros debemos estar confirmados en la verdad presente. En la verdad presente. Cuando hablamos de la verdad presente que Pedro nos habla, tenemos que tener mucho cuidado de que la verdad presente, si Cristo es la verdad, Cristo es la verdad en el pasado, en el presente y en el futuro. Él no cambia. Hebreos 13:8 dice que Cristo es el mismo ayer, hoy, por todos los siglos. Pero ¿por qué Pedro dice en la verdad presente? Cuando Cristo mismo dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. La Biblia dice, nos enseña, que por Él y para Él, y hablando de Cristo, fueron creadas todas las cosas. Así es que si Cristo, que es la palabra de Dios, que sale de la boca de Dios, que se hizo carne, estaba en la eternidad pasada. ¿Por qué Pedro habla de la verdad presente refiriéndose a Cristo? Porque a pesar de que Cristo está en la eternidad pasada con el Padre, con Dios, y que según el Evangelio de Juan, capítulo 1 y verso 1, que Juan lo considera, en el principio era el verbo, o sea, la palabra. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ahí Juan está hablando no en Génesis capítulo 1, y verso 1, sino en la eternidad pasada. Ahora, cuando estudiamos a Pablo escribiendo sus epístolas, fue a Pablo donde Dios le da la revelación del misterio oculto. O sea, que Cristo estaba, pero estaba oculto. Es a Pablo quien Dios le da la revelación del misterio de Dios, dice Pablo escribiendo a los Efesios, que era Cristo. Y el misterio de Cristo es ¿qué? La iglesia, que es su cuerpo. Por eso, cuando usted comienza a leer la Biblia desde Génesis, por ejemplo, en el capítulo 6 de Génesis, usted y yo vemos que la maldad de los hombres era tal, iba creciendo de tal manera, aumentando de tal manera, que Dios se arrepiente de haber creado al hombre y que ya su espíritu no iba a contender más con el hombre porque el hombre era carne. Cuando creó a Adán, que sopló en él aliento de vida, lo llamó alma viviente. Esto era un hombre que tenía la capacidad
de vivir por su alma. ¿Ok? Pero cuando vamos a Génesis 6, Dios le llama no alma viviente, sino que el hombre es carne. Y cuando Dios habla que el hombre es carne, ¿dónde es que está la ley del pecado? En la carne. O sea, el hombre es pecado. El hombre peca porque es pecador, porque el pecado, la naturaleza del pecado está en nosotros. Y eso fue por la desobediencia de Adán, esta primer pareja, porque Dios nos veía en Adán. Dios decide eliminar todo lo creado para comenzar de nuevo. Pero hubo un hombre llamado Noé que halló gracia ante los ojos de Dios y Dios le da unas instrucciones. Y le dice lo que iba a hacer. Voy a enviar un diluvio de 40 días y 40 noches, voy a exterminar todo. Así es que tú prepárate un arca. Le dio las medidas, 300 codos de larga, 30 de altura, 50 de ancha. ¿De qué madera la iba a hacer? Calafatearla por dentro y por fuera con brea para que el agua no entrara. Una sola puerta, una ventana a un codo de altura, o sea que si Noé quería mirar, tenía que mirar para arriba. Lo que queremos entender en esto es que la verdad presente para el tiempo de Noé, ¿qué era? El arca de salvación. ¿Que era un tipo de quién? De Cristo Jesús. De Cristo Jesús. Dios envió el diluvio. Noé con sus familias se salvaron, 8 en total. Pero después que las aguas bajaron a su nivel, el hombre sigue cometiendo actos en contra de la voluntad de Dios. Ahí es donde Dios comienza, tiene un nuevo comienzo, ahora es con los llamados, esto es Abraham. Luego de Abraham, ¿cuál era la verdad presente después de que Dios consigue, usando este hombre llamado Abraham, luego Isaac, luego Jacob? Dios quiere ahora, empezando con un hombre, tener una nación, para que esa nación le fuera testigo, fuera ejemplo a las demás naciones, representar a Dios ante todas las naciones. Pero esa nación le falló a Dios. Cuando esa nación está, que Dios los liberta de Egipto, los lleva cruzando el Mar Rojo. ¿Cuál era la meta de Dios? Llevarlo a la tierra de reposo, que era la tierra que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob. Y ahí Dios lleva al hombre usado en ese momento, a Moisés, y lo lleva al monte Sinaí, y allí le mostró, además de darle las tablas de la ley, le mostró algo que Dios quería, porque Dios quería que ese pueblo fuera un reino de una nación santa, un reino de reyes y sacerdotes. Ese siempre ha sido el anhelo de Dios. Allí Dios le da la ley, pero le da unas instrucciones, porque ahora Dios no puede llevar a cabo lo que él siempre anhelaba, que era morar, que el hombre fuera su morada. Pero como ahora está el pecado en el ser humano, el espíritu del hombre está adormecido por causa del pecado, ahora Dios no puede morar donde él siempre anhelaba morar. Entonces Dios le dice a Moisés que le haga un tabernáculo. Le dio las medidas también, los materiales, le dio todo. Moisés fue obediente, levantaron el tabernáculo. ¿Cuál era la verdad presente en ese momento para el pueblo? El tabernáculo. Ese tabernáculo, si usted lo estudia con cuidado, nos está hablando
de alguien que está oculto y que Dios nos viene hablando por medio de sombras, de tipos y figuras. ¿Quién es ese? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Este es un estudio del tabernáculo, pero bien precioso, y que de hecho ayuda a muchos que no han logrado entender el plan de salvación cuando se le explica bien lo del tabernáculo, que está ilustrado en una foto bien grande que yo tengo. Pues es favorable para que entiendan mejor que ese tabernáculo tenía un área que se le llamaba el atrio, donde estaban las cortinas, que para entrar ahí dentro había una sola puerta. Esa puerta y todo lo del tabernáculo nos habla de Cristo. En Juan capítulo 10, Jesucristo dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y la verdad presente para ese tiempo era el tabernáculo. Además de las instrucciones que Dios le da a Moisés para ese pueblo, y que muchos mandamientos, pues muchos dicen que eran 613 mandamientos. Hoy tenemos la secta religiosa llamada adventista, donde se autodenominan la verdadera iglesia porque guardan el sábado, según ellos. ¿verdad? Y así el hombre ha seguido añadiendo cosas sin tener revelación, añadiéndole al plan de Dios. Hermano, y esto es peligroso. Mire, si usted estudia Génesis 1:1, Dios bendice a todo aquello que él ha creado y lo ha formado a su idea. Eso Dios lo bendice. Pero todo aquello que haga el hombre, sea pastor, evangelista, profeta, maestro, apóstol, que esté fuera del diseño de Dios, hermano, no espere la bendición de Dios para eso. Y muchos oran. Muchos engañados dicen: hermano, yo estuve orando a Dios para que me bendijera con un carro bueno, nuevo, porque si somos hijos de un rey. Pero esa persona que está orando sigue esforzándose, ganando dinero para dar el pronto por el carro que él anhelaba. Después que lo tiene, se lo enseña a los hermanos. Aquí está lo que yo le pedí a Dios. Lo pediste a Dios, Dios te lo saldó, y la libreta que te mandaron para que te dé un pago mensual. Dios me lo dio, pero es que en el dealer te dieron una libreta también, Dios no la saldó. Entonces nos creemos que todo eso, nuestras ilusiones, nuestros sueños, están bendecidos por Dios. Y de hecho a veces oramos. Hermano, vamos a orar porque yo tengo un sentir que debemos de movernos de aquí, buscar un terreno para hacerle casa a Dios. Y eso se consigue por fuerzas humanos. ¿Por qué? Porque el Jacob, ¿se acuerdan que hablamos de Jacob? Nosotros, cada creyente anda con el Jacob dentro, la carne. Y muchas cosas las conseguimos, pero no es que Dios nos las está dando. Y en eso tenemos que tener cuidado, hermano. Se enfermó allá un vecino que lo que odia a la iglesia, que se pasa metido en las barras, que no quiere saber de Dios, pero le dio un infarto, cayó en el hospital, lo tienen intensivo. Yo tengo un grupo que va a orar por él. Vamos a la iglesia evangélica para que oren. Entonces nos creemos que nosotros podemos manipular a Dios. Ese hombre enfermo, Señor, mira, sánalo. Y nos creemos. A veces hasta muchos predicadores nos enseñan a hacer negocios con Dios.
el trueque, ¿no? Como Jacob, cuando estaba en Betel. Si tú me llevas y me traes, yo te voy a prometer algo. Te voy a dar el diezmo de todo lo que yo. Pero si me llevas con bien y si me traes con bien. Un negocio. Un negocio. Y la verdad presente para este pueblo era el tabernáculo. Ahí está hablándonos en tipo y sombra de alguien que está oculto, que es Cristo Jesús. Porque a la larga, aun cuando vemos a Adán, nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque nos creemos que en el plan original de Dios, no, pero si es que él lo dice, que fue Adán quien Dios le dio la autoridad para que gobernara todo. Y vamos a entender eso así si nosotros nos vamos a Romanos capítulo 5, donde el apóstol Pablo dice que Adán era figura de Cristo Jesús. O sea, que en el plan original de Dios en la eternidad pasada, no era en Adán el que fue creado y formado del polvo de la tierra, donde Dios iba a dar la autoridad para todo, sino que era en aquel que era, que había de venir, que es Cristo Jesús. A ese sí que Dios le ha dado y le ha sometido bajo los pies de Cristo. Le dio toda autoridad y todas las cosas las ha delegado a su Hijo Jesucristo. Y el que no entiende el plan de Dios, hermano, vamos a estar cometiendo errores. Vamos a estar como David. Oye, pero yo aquí viviendo en una casa tremenda. Y el arca de Dios en esa carpa, ahí. No. Yo le voy a hacer una casa a Dios. ¿Quién fue el que vino a hablar con David? Escuchen bien lo que le voy a decir. No fue un falso profeta. Un profeta de Dios llamado Natán. ¿Qué le dijo a David? Todo lo que está en tu corazón, hazlo porque Dios está contigo. ¿Por qué es bueno recordar esto? Pues Pablo dice, en 1 Corintios 14, que a los profetas de hoy, ellos tenemos que evaluarlos. Tenemos que escuchar con oídos espirituales. Tenemos que juzgarlos. Porque en el pasado hubieron falsos profetas. Pero después de la cruz, también hay falsos profetas. Y nosotros tenemos que tener cuidado porque son muchos los que están cayendo en falsas profecías. Hombres y mujeres que dicen que están hablando de parte de Dios. Pero cuando a ti alguien te dice, Dios tiene un propósito contigo, Dios me mostró que Dios tiene un propósito contigo, dile un momentito. Si lo dejas ahí, dile un momentito, pero explícame el propósito, ¿cuál es? Explícamelo. Pero cuando hagas esa pregunta, siempre acuérdate de Romanos capítulo 8 y verso 29, que el propósito de Dios con cada uno de nosotros es conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Es así de sencillo. Eso es así de sencillo. Cuando yo tenía, no recuerdo cuántos años, yo llevaba algunos 8 años en el cuerpo de bomberos. Ya yo estaba trabajando en Tobalta. Yo estoy trabajando un turno de 3 a 11, se alinea un carro ahí al frente de la nave. Yo estaba sentado en una silla. Como de costumbre allí, se alineó ese carro, se bajó el individuo. Yo no lo conozco. Me dice, me paro aquí de parte de Dios para decirte que tienes que renunciar al trabajo. Que trabajes a tiempo completo para el Señor.
Este es el mensaje. Dios te bendiga. Entonces, hay muchos que oyen eso. Mira, pero es que el tipo no me conoce. Esto viene de parte de Dios. No, hermano. Dios no es Dios de confusión. Saulo de Tarso está orando, donde Dios le dijo que esperara allí. Mientras él está orando, Dios está hablando a distancia de Pablo con un discípulo llamado Ananías. Le está dando unas instrucciones a Ananías, pero mientras Dios le da las instrucciones a Ananías, Dios le está revelando a Saulo de Tarso que va a venir uno, que va a poner las manos. O sea, que lo que pasó, Dios se lo mostró antes de que sucediera a Pablo. Dios no es Dios de confusión. ¿Cuántos hay que por seguir falsas profecías están tropezando y han salido fuera de la voluntad de Dios? Tenemos la palabra profética más segura, a la cual debemos estar atentos, como una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad, hasta que aparezca el lucero de la mañana. Esa palabra profética más segura son los 66 libros que hay aquí, la cual el apóstol Pedro dice, y hemos citado esta escritura, que la deseemos como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada, para que por ella, no para que seamos salvos por ella, porque ya somos salvos, sino para crecer en el conocimiento de la salvación, de lo que es Cristo, de lo que Él hizo, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Cuando Salomón hace el templo, David quería hacer el templo, pero Dios no se lo permitió. Pero fue a David que Dios le dio los planos y David se los transfiere a su hijo Salomón por instrucciones de Dios. O sea que la verdad presente para Salomón y los de la época era el templo. Pero estando presente Cristo, como dice en Hebreo, esa verdad que estaba oculta ya dejó de estar oculta. Y cuando está precisamente frente al templo que Salomón había construido y que Herodes le había hecho unos arreglos para congraciarse con los judíos, allí al frente está Cristo Jesús. Los judíos que siempre están pidiendo señales, le pidieron señal. Después de haber convertido el agua en vino allá en las bodas de Caná, le piden señal a Cristo. ¿Qué le dijo Cristo? Destruyan este templo o derríbenlo, depende de la versión que usted lea, que en 3 días lo voy a reedificar. Se asombraron. 46 años nos hemos echado en construir este templo. Ahora viene a decir que en 3 días. El Espíritu Santo dirige a Juan para que escriba que Cristo se estaba refiriendo, no a ese templo físico, sino su cuerpo. Ahora a Dios no hay que buscarlo ni en el tabernáculo de Moisés, ni en el templo que levantó Moisés, porque aquello era sombra. Ahora está la verdad presente, no está oculta. Esa es la verdad presente, Cristo. Ahora, el centro de nuestra atención de la iglesia no debe ser ni el arca, no debe ser el tabernáculo, no debe ser el
templo que levantó Salomón, sino que la atención de la iglesia, donde tiene que estar y nuestra mirada tiene que estar, es en la verdad presente, que es Cristo Jesús. Que es Cristo Jesús. Yo quiero repetir esto. Recuerden que Natán era un profeta de Dios, pero se equivocó. Dios le dijo, la intención es buena, la quiso decir, pero yo no la apruebo. En el nuevo pacto, el Señor nos dejó unas instrucciones. Después que leemos a Mateo 7:21, por aquellos que predicaron, sanaron enfermos, echaron fuera demonios. Señor, pero en tu nombre hicimos esto. Y vemos al Señor decirle, apártense de mí porque yo nunca los conocí. Tengo una versión que dice, yo nunca los aprobé. Y usted dirá, pero ¿cómo es posible si el Señor nos dice que en su nombre íbamos a echar fuera demonios, en su nombre que predicáramos, en su nombre, etcétera, 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 y ahora rechaza esto, que hicieron esas cosas en su nombre? ¿Por qué ahora los rechaza? ¿Y por qué ahora dice que nunca los conoció? Lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué fue lo que los motivó a ellos para hacer lo que hicieron? Porque hoy hay muchos que están haciendo cosas que el Señor mandó, pero la están usando como fuente de ganancia. Como fuente de ganancia. Como le dijo Pablo a Timoteo, muchos tienen la piedad como fuente de ganancia, que piensan en lo terrenal, cuyo Dios es su vientre, y los tales son enemigos ¿de qué? De la cruz de Cristo. Y ahora el Señor quiere que nosotros que formamos parte de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, no es que nos reunamos aquí para recibir información de Cristo. ¿Escuchó bien? No es para buscar información de Cristo, sino Dios quiere que nos congreguemos como parte del cuerpo, además de lo individual que tenemos que hacer en nuestros hogares. Nos congregamos para ser edificados y no para recibir información, sino para recibir formación, porque estamos en ese proceso. Ese es el propósito de Dios, conformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. Y para que Cristo sea formado en nosotros, hay alguien que antecedieron a nosotros, que fueron los apóstoles, como le dijo Pablo a sus hijos espirituales de Galacia, en el capítulo 4 y verso 19, que se habían extraviado de la verdad, volvieron a rituales del judaísmo que querían mezclar la gracia y la ley. Eso es adulterio espiritual. Y cuando Pablo lo dijo, lo supo, les dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Esa es la meta. O sea, cuando le pregunten a ustedes, ¿y cómo se llama la iglesia donde tú vas? Sencillo, usted lo que le tiene que decir es pues la iglesia. Nosotros somos parte de la iglesia.
que es el cuerpo de Cristo. Sí, pero no tiene un nombre, pero no te lo estoy diciendo. Porque lo que esperan, esta subcultura que se ha metido, que se llama el cristianismo, le ha añadido tantas cosas al plan y diseño de Dios, que hay que orar por ellos, que cuando Dios nos abra puertas con alguno de ellos, vuelvo y repito, sea pastor o sea oveja, usted esté preparado para presentar defensa de la verdad. Y si los hace salir del error en que está, usted ha ganado un alma. Porque lo que le espera no es nada bueno. Una de las cosas que Dios abomina es la mentira. ¿Y quién está fomentando la mentira a nivel mundial? La que debe pregonar la verdad y estar en la verdad, que es la iglesia, pero el 90% está fomentando la mentira, llamándole a un edificio hecho por el hombre iglesia, casa de Dios, templo. Y eso es mentira. La verdad presente no enseña eso. Yo estaba escuchando un pastor que está predicando ahí en YouTube, donde hay una defensa, pero al 150% del altar. Del altar. Como uno está viéndolo en video, uno no puede hacerle preguntas ni sentarse con él a hablar. Y uno sufre acá. Porque es que se está profanando el altar, porque están subiendo gente ahí que no son dignos. Y hermano, eso es un error. Cada uno de nosotros somos un altar. ¿Qué es lo que decía Romanos capítulo 12? ¿Qué era lo que para qué se usaba el altar en el viejo pacto? Matadero, para quemar allí la víctima que iba a ser presentada a Dios en holocausto. Pero eso era la sombra. Ahora en Romanos 12 dice que el culto racional de nosotros es que presentemos ¿qué? Nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Cómo es sacrificio? La naturaleza adámica, cuando menos usted y yo no lo pensemos, va a querer manifestarse. Cuando alguien le hizo algo en contra de su voluntad, usted va a decir, un momentito, yo soy cristiano, pero mis derechos, ahora sé yo que un esclavo tiene derecho. ¿Cristo Jesús tenía derechos o no tenía derechos? ¿Apeló a ellos? ¿O se dejó hacer lo que le dieron la gana con él? ¿Por qué es que hoy hay manifestaciones en diferentes partes del mundo, aquí en Puerto Rico? Cada cual está defendiendo sus derechos. Nosotros en este mundo no tenemos ningún derecho. Ninguno. Las palabras del Señor Jesucristo para llevarnos a esta conformación que Él quiere hacer en nosotros es cuando se presenta esa oportunidad que yo no le doy rienda suelta a la carne, se va a manifestar entonces nosotros el carácter de Cristo. Juan capítulo 15, Jesucristo dijo, yo los he puesto para que vayáis y llevéis
mucho fruto y ese fruto permanezca. ¿Qué es el fruto? ¿De qué fruto está hablando Cristo ahí? Fíjate que ahí Él nos dijo, yo los he puesto para que produzcan, para que sean los autores del fruto. No, para que lleven fruto. Y mucho fruto, y ese fruto permanezca. ¿Qué fruto es? Si usted quiere y yo saber cuál es ese fruto, tenemos que leer Gálatas capítulo 5, que es el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Eso no es otra cosa que el carácter de Cristo, que a medida que se va formando en nosotros, usted va a identificarse usted mismo si Cristo está siendo formado en usted o no. Eso es así de sencillo. Pero ¿cómo quiere hacer la religión con uno? El sistema religioso, ¿qué es lo que? Imponiendo mandamientos. Además de los 613 que tiene la ley de Moisés, añadiéndolo. Y esas ordenanzas pastorales y de los concilios se han convertido en tradiciones. ¿Y qué le dijo Cristo a los escribas y fariseos de la época? Que hoy es aplicable también. Bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Y las tradiciones invalidan, hacen nula la palabra de Dios. Esto no es asunto de obedecer mandamientos de hombre. Esto es ver cuál es el plan que Dios tiene para con nosotros, que es formar a su Hijo Jesucristo. Porque Él quiere una familia. Según Efesios 2. Somos la familia de Dios, el edificio de Dios. Pero Dios quiere que todos sus hijos se parezcan al primogénito. No en estatura, no si es gordo o flaco, o si es bajito, sino en el carácter. ¿Por qué? Porque la iglesia es embajadora del Señor Jesús. ¿Qué es un embajador? Un embajador es uno que lo envía una nación a otra nación, y ese embajador, cuando llega a la otra nación, tiene tan solo un mensaje que dar a esa otra nación. Es el mensaje que le dieron en la nación de la cual lo enviaron a él. Nosotros tenemos un solo mensaje. Ese mensaje lo tiene la iglesia, que ni le puede añadir ni le puede quitar. Por eso llévese esto en su mente. ¿Para qué nos reunimos? ¿Por qué nos reunimos? Yo tengo que estar preparado para cuando me encuentre con alguien, y usted también. Y cuando digo alguien, vuelvo y repito, no necesariamente a un inconverso, porque al inconverso lo único que yo le tengo que ministrar es probarle que él es un pecador y que necesita a Cristo. Y hablarle de lo que pasó en la cruz, en la muerte y resurrección de Cristo. Pero a los creyentes de hoy en día, y nos ha tocado vivir una época en que para muchos, por más que se les hable, ya tienen la mente entenebrecida, los corazones endurecidos, se creen que están bien. Hay muchos que se congregan en muchos lugares porque le han cogido cariño al pastor. Vamos a coger el ejemplo aquí de los estudiantes que van a la escuela. La hermana da clase a niños. ¿De qué edad, hermana?
¿Ah? 6 años. Está con ellos y ¿qué pasa? Ella se da a bien querer con esos estudiantes. Pero ¿qué pasa? Esos estudiantes tuvieron que dejar primer grado porque pasaron de grado y ya están en 6º grado. Las asignaturas siguen creciendo, siguen aumentando, porque los quieren llevar a crecer en el conocimiento para que en el mañana pues logren ser lo que ellos anhelan, policía, bomberos, que es lo más que quieren los muchachos varones, enfermera, abogado, médico. ¿Ah? Pero a lo mejor cuando llegan a 9º grado de escuela anhelan, porque el maestro no es el mismo, pero se llevaron en su mente y en su corazón a la maestra de primer grado. Es que era tan buena, y entonces ellos están en 9º, pero quieren estar con la maestra de primer grado. ¿Ok? Pero si vuelven, después de estar en 9º grado de escuela, sería lógico que volvieran al salón donde la maestra que ellos recuerdan y quieren y han seguido queriendo, se metan al salón a coger clase con ella. No va a poder llevar, porque ella se mantiene dando clases para los de primer grado, no es para los de 9º. Y así hay hermanos y hermanas que se congregan en muchos sitios porque el local es cómodo, hay mucho aire acondicionado, las sillas acongeladas, ese pastor o pastora es lo último. ¿Ah? Y no es que entremos en rechazo o odio, no. Es que de quien tenemos que estar enamorados es de Cristo Jesús y de su plan y propósito. ¿Entiendes? Y que esto es un proceso. Hoy yo estoy con ustedes, como estábamos en Rigolá, mira dónde estamos. El día menos pensado, mira dónde estamos. Pero yo no sé qué va a pasar dentro de una semana o un mes. ¿Ah? Entonces nosotros no podemos servirle al Señor dependiendo de lo que nos rodea, si es bueno o es malo, sino que lo que tenemos que ver es que si queremos la eternidad, tenemos que permanecer en Cristo. Y que repito, este ejemplo hay que seguirlo dando. Sabemos la historia del pueblo de Israel en esclavitud. Dios los liberta del ángel de la muerte por la sangre del cordero que estaba puesta en los dinteles de las puertas. Pero después que el ángel pasó, Dios le dijo a Moisés, no, pero no es para que se queden ahí. Llegó la hora que tienen que salir de Egipto. Egipto es tipo del mundo. Pero cuando estudiamos la historia de Israel en el desierto, Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto permanecía en ellos. Moisés tardó allá en el monte Sinaí, no sabemos qué le habrá pasado. Así es que vamos a ser dioses. Allí sale el becerro de oro. ¿Cuántos becerros de oro hay hoy? En la mente de muchos hermanos, de muchos pastores. Yo he buscado en lo poco que yo entiendo de la Biblia, yo he estudiado y hasta ahora yo no he encontrado que en el plan de Dios en el nuevo pacto el Señor dejó establecidos los concilios, ni las diferentes denominaciones con sus nombres. Pues si yo no los encuentro ahí en el plan de Dios, ¿de dónde sale eso? Pues de la mente humana. De la mente humana, ¿cuál es el resultado? División. Ese es el resultado. Ese es el resultado. Y hoy hay muchos creyentes que están como los judíos. Hay otros que están como los de Grecia. Los griegos, ¿qué era lo que buscaban?
Sabiduría humana. Hoy hay concilio que si usted no tiene 4 años de universidad y no tiene estudios graduados en teología de un instituto, usted no puede ser pastor de ellos. No puede. Primero tiene que probar que él tiene una preparación en sabiduría humana con unos diplomas que le dan. Usted cualifica para ser pastor. Pero cuando yo voy a donde Cristo y lo oigo hablar, es al que tenemos que oír. Pedro y Juan eran gente del vulgo, o sea que no tenían educación, no tenían escuela. Eran hombres sin letras y Jesús le dice a Pedro, Pedro, apacienta mis ovejas. A un hombre que no tiene preparación, ni primer grado tiene, le dijo, te voy a dar las llaves, en plural, las llaves del reino de los cielos. Conforme a cómo se está pretendiendo enseñar hoy en los concilios en muchas iglesias, Jesucristo falló. Pero los que están fallando es el hombre, no es Cristo. Y entonces hoy hay muchos que si no hay señales, mire, tuve una conversación larga con una hermana por teléfono. Cuando usted estudia la Biblia, siempre lea el texto, el contexto. Esto pasó así, aquí así, pero ¿por qué pasó? Usted tiene que remontarse, si va a leer los evangelios, usted tiene que remontarse mentalmente al tiempo en que Cristo está predicando. Fue bajo el viejo pacto. Donde ese pueblo, para poder Dios atraerlos a ellos, los que iban a venir, no fue simplemente porque escucharon, sino que a pesar de escuchar también vieron. E inclusive en cierta ocasión Jesucristo le dice, si ustedes no creen por lo que yo le digo, pues créanme por las obras. Pero esa actitud de Jesucristo no es permanente. En ese momento dado tuvo que darse así. La iglesia él no la había comprado todavía, la iglesia no estaba. Después que resucita, que entonces comienza la iglesia a formarse, ahora él usa a Pablo para hablarle de qué es la iglesia, qué es el cuerpo de Cristo, cómo tiene que ser formada, que tiene que ser guiada por el Espíritu Santo, y ahora es el Espíritu Santo el que tiene diferentes dones que él reparte como él quiere. Entonces uno tiene que ir poco a poco viendo todo esto. Y recuerde cuál es el resultado de que yo imponga las manos sobre una persona y caiga patas arriba. Y a los 5, 10 o 15 minutos alguien lo levante y sigue andando y sigue viviendo su vida como antes la vivía. ¿Cuáles son los resultados ahí? Ninguno, porque eso no es de Dios. Al Cristo que yo conozco no es el que tumba, es el que levanta. Es el que levanta. Y nos ha levantado que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y esto hay que ministrarlo, porque esto es lo que está sucediendo. O sea, y el creyente que si no ven un milagro, pues estamos mal. Bueno, el que me diga a mí que estamos mal porque no hubo un milagro, yo le digo con toda honestidad, el que está mal es Dios que no hace los milagros. Porque yo no tengo autoridad ni poder para.
para hacer milagros. Aquí él escuchó un predicador citando a Pedro cuando entró al cojo del hermoso y lo sanó. Le dijo, yo no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy en el nombre de Jesús. ¿Ah? Porque hoy la iglesia no tiene poder, pero Pedro no tenía dinero, pero tenía poder. Yo embuste. Porque esto no, la Biblia no dice eso. Cuando le pidieron demanda a Pedro, Pedro lo que dijo fue, no por el poder que yo tengo, no, sino por la fe en Jesucristo, que ustedes conocen, ha sido sanado. Por la fe. Y entonces cuando usted va a 1 Corintios 12, 13, 14, que habla de los dones del Espíritu, dice que a algunos el Espíritu Santo le da el don de fe para hacer sanidad, no es a todos, porque dejaríamos de ser cuerpo. Y esto lo podemos entender cuando entendemos, cuando podemos discernir lo que es el cuerpo de Cristo, que no todos los miembros tenemos la misma función. Amén. Dios bendiga a los hermanos y damos gracias a Dios que hoy la grabación salió completa. El domingo pasado pues fue por causa de la señal, pero esta salió completa. Así es que el próximo domingo a la misma hora. La paz de Dios es con todos.